Segunda de Pedro, entonces, capítulo 3, versículo 18. Y dice así la palabra. Voy a leer en realidad el verso 17 y el 18, que va a ser el texto, el lema para el día de hoy. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Voy a leer nuevamente el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como título le he puesto a lo que vamos a tratar hoy, el crecer toma su tiempo. Basado en esto, ¿no? Cuando dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Yo no sé si lo he contado, me parece que sí, pero al grupo. En una ocasión, voy a tomarlo como ejemplo, que creo que es práctico para lo que vamos a ver hoy. En una ocasión, un estudiante de un liceo, estos liceos técnicos, se acercó, venía muy nervioso, pero quería hablar con el director del colegio. El estudiante estaba nervioso, estaba muy nervioso, pero parece que tenía confianza con el director, así que llegó a su oficina, se acercó al director, y el director lo atendió y le preguntó, bueno, ¿qué es lo que quiere? Y él le dijo, director, lo que yo anhelo en mi corazón es saber o preguntarle a usted si yo podría tomar un curso. A todo esto, para entenderlo bien, él estaba en primero medio. Entonces él le pregunta al director, ¿será posible que yo tome un curso acelerado y pueda egresar este año? O sea, quisiera que me adelantaran todo, desde aquí a cuarto, adelánteme todo, porque yo quiero terminar y graduar este año. El director lo miró con mucha paciencia, mucha calma, y con mucha sabiduría le respondió, podría ser, pero depende de lo que tú quieras hacer. Y él le dice, cuando Dios quiere hacer un roble, tarda cientos de años. De hecho, los árboles nativos demoran mucho en crecer hasta ser un árbol como uno los conoce, ¿no? Cuando Dios quiere hacer un roble, tarda cientos de años. Pero cuando desea hacer Dios una calabaza, solo tarda 6 meses. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión que al mirar nuestra vida espiritual, porque esto hay que aplicarlo a nuestra vida espiritual, cuando miramos nuestra vida espiritual en ocasiones nos sentimos, especialmente cuando comenzamos, ¿no?, en el Evangelio, nos sentimos a veces un poquito frustrados quizás, o mirados en menos, porque pareciera ser que no estamos creciendo espiritualmente lo suficiente que quisiéramos. O sea, el anhelo en nuestro corazón es crecer, pero parece que el ritmo de crecimiento en nuestra vida espiritual no es lo suficiente y nos sentimos como que estamos estancados. Y de hecho, bueno, yo creo que a todos nos gustaría saber más, sobre todo, como les digo, si estamos en esto de la vida espiritual, aprendiendo de Dios. Eh, Quizás ser más, bueno, el hecho de saber más nos va a hacer más maduros espiritualmente también, nos va a hacer más sabios, nos va a hacer tener más sabiduría, por ejemplo, para poder aconsejar. Si tenemos una buena doctrina, una buena enseñanza, el crecimiento espiritual nos va a ayudar a eso. Nos gustaría también quizás conocer muchos secretos más de la Biblia, secretos digo yo, antes que sean revelados en nosotros, ¿no? Conocer más la Biblia en profundidad, conocer más versículos de memoria, o sabernos un poquito más la liturgia le llamamos nosotros a lo que es devocional, que hacemos cuando cantamos, cuando oramos. Eso es como la parte de la liturgia, la introducción antes de entrar a la palabra. Entonces a veces quisiéramos también dentro de esta liturgia conocer más alabanzas,
Entonces le digo, esto pasa principalmente cuando nos iniciamos en el Evangelio. A veces también quisiéramos hacer mejores oraciones. Vemos hermanos y hermanas que oran tan bonito y nosotros en momentos quisiéramos orar como ellos. ¿Eh? Y sentimos como un poco esa frustración. ¿Por qué no lo hago como él? Entonces quiero como crecer, apurarme en esto. Las palabras, bueno, que usan muchas personas, yo admiro personas que oran bonito porque en realidad lo hacen bien. Y a veces uno se apena, ¿por qué no lo hago como él? O, por ejemplo, cuando piden buscar un libro en la Biblia, un texto, un versículo, y me demoro y me cuesta. Y también me pasa como que, ¿por qué no puedo? Como que me siento medio frustrado, ¿no? A veces también nos apenamos porque no sabemos quizás dar un testimonio. Hasta en los testimonios hay hermanos y hermanas que dan testimonios muy lindos, ¿no? Y muy potentes, testimonios con mucho poder de Dios. Y nosotros decimos, ¿por qué yo no puedo dar un testimonio así? Pensando que lo que yo voy a decir a lo mejor no es tan espectacular, ¿no? Como el testimonio que dio el hermano o la hermana. Y eso nos hace sentirnos un poquito, como le digo, frustrados espiritualmente. Sentimos que no estamos creciendo. Y también pasa que a veces de nuestra misma actitud, a veces nos decepcionamos cuando caemos quizás en un mismo error y decimos, pero si yo eso lo tenía superado delante de Dios y vuelvo a caer en lo mismo. Somos seres humanos, nos equivocamos, pero todas estas cosas comienzan a sumarse en nuestra vida y nos comienzan a hacer sentir ese desánimo. ¿Por qué no he aprendido más? ¿Por qué no puedo aprender más? Y hay muchos otros motivos, ¿no?, que pueden surgir cuando estamos en el Evangelio, cuando estamos en esta escuela de Dios, porque eso es, cuando nosotros conocemos al Señor entramos a esta escuela de Dios para aprender. No es la escuela tradicional, la que todos conocemos, en la que hemos participado, en lo que muchos o muchas de nosotros, de nuestro grupo, trabajan. Es la escuela que nos matriculó cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El hecho de que el Señor nos perdonara, ahí comenzó nuestro estudio, ¿no?, a prepararnos. Yo quiero darle un pequeño consejo. Cuando estamos en la escuela es importante escribir. Y en nuestro grupo también nosotros, porque la memoria es muy frágil, y ya que estamos en una escuela de aprendizaje en nuestra vida espiritual, siempre es bueno tener una libretita, una hoja y un lápiz. Y ayuda mucho, ¿eh? Porque después recordamos, anotamos en la Biblia, y todo eso nos va ayudando, ¿no? Es un pequeño consejo aparte, pero que es muy importante también. Bueno, nosotros somos estudiantes entonces de la escuela de Dios. Y el crecimiento de nuestra vida espiritual toma tiempo. O sea, nosotros no podemos pedirle a nuestro director, a Dios, no podemos decirle, Señor, yo quiero tener un crecimiento rapidísimo, acelerado, quiero ser igual que el apóstol Pablo, por ejemplo. Cuando yo llevo un tiempo en el Evangelio, no, yo quiero ser como Moisés, quiero ser... Cada persona, Dios trabaja en cada persona y a cada persona les va dando su tiempo para ir creciendo. Por lo tanto, eso, a menos que Dios tenga un propósito muy especial, le va a hacer un curso acelerado a muchos, ¿ya? Pero tiene que ser algo muy puntual, muy especial de parte de Dios. Pero por lo general, cuando nosotros estamos en el Evangelio, vamos creciendo ese paso a paso, ¿no? Porque si nos aceleramos y tratamos de entender toda la Escritura en un momento, quisiéramos conocer todo el Apocalipsis, saber por qué lo que viene en los tiempos finales y empezamos, y eso al final, ¿saben qué va a hacer? Nos va a agotar. Yo creo que todo tiene su tiempo, todo va teniendo su paso. Cuando la palabra dice aquí, crecer en la gracia y el conocimiento, el versículo anterior da a entender por qué tenemos que crecer. Dice, para que no seamos arrastrados por el error de los injustos, los inicuos, ¿ya? O sea, es el propósito principal. Pero no tenemos que acelerarnos, ni desanimarnos, ni frustrarnos, porque no somos iguales al hermano que lleva 15, 10 o 20 o 50 años en el Evangelio. No vamos a poder compararnos, porque las vivencias son otras.
y ese hermano ha tenido otras experiencias, y así también Dios con cada uno va tratando en forma personal, y cada uno con sus experiencias propias, particulares, ¿ya? Si nosotros, lo más importante que tenemos que tener nosotros es la disposición. Dios va a ir dando la capacidad en el tiempo para ir haciéndonos crecer. Dios va viendo qué es lo que realmente yo voy necesitando, qué es lo que tengo que aprender. Eso es importante. Si estamos dispuestos, Dios nos va a ir capacitando. Nosotros a un niño recién nacido no le podemos dar un plato de porotos. A un niño recién nacido no le vamos a dar un plato de tallarines, ni un pedazo de carne, menos. ¿No es cierto? El niño necesita lo más finito, lo más molido, lo más, ¿no es cierto? Todos estos alimentos que hay para bebés. Porque el niño no puede comer algo muy, muy sólido, ¿ya? La palabra enseña en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Mira, anótenlo ahí. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El desear como niño, eso es lo primero que busca Dios de nosotros. El ser como niños deseando ese alimento espiritual. Y cuando habla del no adulterado, el evangelio, ¿no? El verdadero evangelio del Señor que está en la palabra. Cuando dice desear de buscar ese alimento, la palabra, el versículo en el día, la oración del día, eso me va haciendo crecer, ¿ya? Pero es como niños, de a poco. Cuando nosotros comenzamos, de hecho, la vida cristiana, estamos necesitados. Esto es una necesidad de alimentarnos. Principalmente tenemos que alimentarnos de las verdades básicas del Evangelio, como por ejemplo la seguridad de la salvación. Y eso lo hemos estado estudiando en ocasiones. La salvación, entender el sacrificio de Jesús, entender, por ejemplo, el perdón de pecados, saberme perdonado y entendiendo que es Dios el que me ha perdonado. Conocer, por ejemplo, acerca de la confianza, la seguridad en Dios, tener la tranquilidad de saber que tenemos vida eterna, saber sobre la vida eterna. O sea, todo eso es como lo básico, nuestra base en este iniciar de nuestra vida. Por eso dice, como niños recién nacidos. Esa es nuestra primera leche espiritual, que es la base, donde nosotros nos fundamentamos. Pero a medida que vamos bebiendo, tomando más de esta leche, vamos a irnos fortaleciendo en nuestra vida espiritual. Y por lo tanto, a medida que vamos fortaleciendo nuestra fe, también vamos a ir necesitando otro tipo de alimento. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a necesitar buscar algo más profundo ya en la palabra, ir buscando lo más sólido, ya las cosas profundas de la Biblia, que el Señor, por supuesto, nos va revelando a través de su Espíritu. Pero eso todo es un proceso en el tiempo. ¿Fijan? A medida que buscamos, el Señor nos va enseñando, nos va, va llenando nuestro corazón, nuestra mente de todo lo que necesitamos para ir creciendo. Alguien escribió, ¿no?, acerca de los árboles en un momento, y él dice que esta persona dice, los árboles crecen rápidamente durante un periodo de 4 a 6 semanas, en el tiempo de verano. Ese es el tiempo en que los árboles como que toman más fuerza, ¿ya? Cuando comienzan a aparecer las primeras fibras de madera, en el arbolito, en el tronquito, comienzan a aparecer estas fibras que comienzan a tomar fuerza entre la corteza y el tronco. Y eso comienza a solidificar el árbol. Durante el resto del año, esas fibras, más que crecer tanto el árbol, comienzan a engrosar y comienzan a tomar forma de lo que va a ser el árbol. Depende del árbol, ¿no? Pero esas fibras comienzan a hacer crecer hasta que llega la etapa, ¿no es cierto?, el año o los años en que los árboles ya toman su cuerpo, su forma, su altura y todo, y ya son útiles para, no sé, la construcción o los muebles. ¿Cuántos muebles tenemos de madera nosotros en nuestras casas que duran años? Pero eso tiene un tiempo. O sea, en el proceso de la vida cristiana también hay tiempos de crecimiento, diríamos nosotros, quizás
rápido, entre comillas, en que el Señor tiene que trabajar en nosotros, especialmente en nuestro carácter. O sea, esas son las fibras en que Dios tiene que trabajar primeramente para hacernos aceptos delante de Él, para hacernos gratos delante de Él. Por lo tanto, el Señor, a través de su Espíritu, comienza a hacer este trabajo en nuestra vida espiritual. ¿Ya? A veces no es muy fácil aceptar lo que Dios tiene que hacer en nosotros, porque Él tiene que limar, tiene que sacar cosas y a veces nos duele, nos cuesta, pero es el proceso, ¿ya? En el que Dios está trabajando para que nosotros podamos crecer, principalmente, como le digo, en nuestro carácter. Y así el Señor va impregnando de su persona, de sus características en nuestra vida, a medida que Él va haciendo cosas en nosotros. Y esto nos lleva, por supuesto, a ser más maduros en el aspecto espiritual, ¿no? Eso nos lleva a ser más maduros. Todos estos procesos son como la parte más importante para el perfeccionamiento, como dice la palabra, de los hijos de Dios para llegar a ser gratos delante del Señor. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto. Yo pregunto, ¿sientes que no estás creciendo en tu vida espiritual así como tan rápido como quisieras? Pregunta, ¿no? Respuesta, diría yo, debes ser paciente. Yo me lo digo a mí mismo. Debo ser paciente, porque el Señor está trabajando. El Señor está trabajando contigo, está trabajando en mi vida, en tu vida. El que comenzó, dice la palabra, así lo dice Pablo a la iglesia en Filipo, el que comenzó en ustedes la buena obra, al haberle conocido a él primeramente, ¿no? El que comenzó en ustedes esta obra, la buena obra de Dios, Dios mismo es el que a través de su Espíritu, como nuestro Maestro, el Espíritu Santo es nuestro guía, es el que nos lleva todo entendimiento, todo conocimiento. El mismo Maestro dice, como nuestro guiador a toda verdad, como nuestro profesor. Dios está cada día enseñándonos. El que comenzó la obra la perfeccionará. Y la perfección es cada día. O sea, Dios cada día está trabajando en nuestra vida. Y así nosotros vamos creciendo. Nosotros no tenemos que, en ese sentido, tratar de forzar el crecimiento espiritual. Sí tenemos que buscar del Señor, por supuesto, de todas maneras, pero no forzar, porque Dios es el que va haciendo la obra. Él dice, va a perfeccionar. Nosotros dispuestos. Eso es lo principal, lo más importante. Los apóstoles, los profetas en el Antiguo Testamento o los discípulos del Señor en todo tiempo, ¿no? También fueron estudiantes de esta academia, de esta escuela, y todos ellos, según lo que nosotros vemos, ¿no? En el libro de la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos o en el Antiguo Testamento, todos ellos, la mayoría aprobaron el curso, pero no fue fácil. O sea, el ser estudiante en la escuela de Dios no es sencillo. Ellos tuvieron que pasar tribulaciones, persecución, azotes, el odio, la venganza, un montón de cosas en contra por causa de que ellos estaban en esta escuela de Dios y ellos tenían que mostrarse como estudiantes de esta academia. Y no fue fácil, ¿ya? No fue sencillo para ellos. Ellos tuvieron que luchar para poder completar la tarea, para salir adelante y poder egresar con el curso aprobado. Muchos pudieran haber dicho, de estos apóstoles, de los discípulos, de los profetas, podrían haber dicho, ya está bueno, o sea, estoy cansado, no me resultan las cosas, está todo en contra, no sigo, o sea, renuncio a esta academia, renuncio a mi clase, porque no puedo más. Y de hecho, como lo hemos estudiado en ocasiones, ¿no? ¿Cuánto sufrieron los profetas y los discípulos, los apóstoles?
Pero sin embargo, ¿qué es lo que hicieron ellos? Siguieron adelante, perseveraron. Y esa es una palabra clave para nosotros, ¿no? Para conseguir la meta, para conseguir el objetivo al cual nosotros queremos llegar, porque dice la palabra, crecer en la gracia y el conocimiento. Para llegar a esa meta de conocer realmente al Señor, tenemos que esforzarnos. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer, y ese esfuerzo tiene que ver con nuestra vida práctica, ¿no? El Señor ve todo el esfuerzo que nosotros hacemos. Por ejemplo, llegar a este Zoom ya es un esfuerzo. Después de todo el día, de todo lo que uno hace, llegar al Zoom ya es un esfuerzo y eso Dios lo considera. Estar aquí congregados de esta manera, Dios lo ve. Y Dios ve el corazón y se da cuenta, mis hijos, mis estudiantes quieren aprender, quieren ser bendecidos a través de la coinonía, de la comunión. Y eso es importante, Dios lo considera. Y también es importante, y también como consejo, ¿no? El Señor premia el esfuerzo. El Señor premia el esfuerzo. Por lo tanto, yo tengo que hacer el mérito en ese sentido de buscarle a Él. Si yo busco al Señor en la oración, en la palabra, congregándome, Dios va a premiar ese esfuerzo. Y a veces uno no se da cuenta, pero en actitudes que uno va mismo, uno va cambiando. Uno ahí se da cuenta, Dios realmente ha hecho algo en mí. Eso es como premiar mi esfuerzo. Pero hay que ir lento. Yo creo que ese es el consejo, es mejor lento, con seguridad, ir creciendo con buena base, con buen conocimiento y aprendiendo bien cada principio espiritual. Eso es importante, porque yo puedo abarcar muchas cosas, podríamos estudiar muchas cosas de la Escritura, pero lo importante es ir aprendiendo de a poco y bien, que nuestra vida vaya solidificándose en Dios, y eso nos va a hacer crecer. Pablo dijo a los hijos de Dios ahí en Corinto, ¿no? Cuando estaba en la iglesia de Corintio, en un momento Pablo se enojó un poco, ¿no? Con la iglesia, con los hijos de Dios ahí, y les dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. Les di a beber leche, hablando de los rudimentos, lo que hablamos recién al principio, de la salvación, del pecado, de la vida eterna. Y no pude darles de comer algo más sólido, no les puedo hablar algo más profundo de la palabra, dice Pablo, porque ustedes no son capaces. ¿Qué había pasado con ellos? Se habían conformado. O sea, eso es lo que no hay que hacer. La iglesia de Corinto se conformó con las cosas básicas espirituales del Evangelio y se quedó ahí. Entonces Pablo les dice, yo quería darles más de lo que Dios me ha dado, pero ustedes se conformaron con lo básico. Y es buena, digamos, tarea para nosotros, no conformarnos. O sea, si estoy aprendiendo algo, es como buscar más. Eso sí que a Dios le interesa, que tengamos ese anhelo en nuestro corazón, esa sed, esa hambre de buscar más, de no conformarme a quedarme con eso, sino que yo puedo buscar más. Y la palabra da para mucho. El versículo que estamos viendo hoy día, que es segunda de Pedro, ¿no es cierto? 3:18, ese versículo lo vamos a tratar este domingo que viene, igual. No vamos a hablar lo mismo, pero se van a dar cuenta que un versículo, si uno lo busca, puede encontrar pero un montón de cosas más. O sea, es tremendamente profunda la palabra. ¿Ya? Entonces, no conformarse con quedarse solamente con lo básico, sino también es importante asumir, asimilar lo que viene después. Y Dios, a través de su Espíritu, va a hacer la obra en nosotros. También Pablo dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea como estudiantes. O sea, la tarea del estudiante, cuando yo era estudiante, mi papá me decía, tú dedícate a estudiar. Mi mamá igual. Esa es tu tarea, esa es tu función. No te preocupes de qué vamos a comer, que tienes que salir a trabajar. Tú preocúpate de estudiar. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida cristiana, nosotros debemos preocuparnos de buscar de Dios, qué es lo que Dios tiene para mí cada día. Importante, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí cada día? Y lo vamos a tocar, como les digo, un poco más en profundidad el domingo, este tema acerca de
crecer en la gracia. Hoy estamos hablando del tema de crecer, de la necesidad, de la importancia de buscar esto, de crecer en el Señor. El domingo hablaremos acerca de qué significa crecer en la gracia, que es importante. Pero hoy día yo quería compartir esto, no es más largo, es esto: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos ayuda a apartarnos de ser arrastrados, como dice el versículo anterior, por los injustos. Y el mundo que nosotros vivimos hoy es un mundo de confusión, es un mundo en que muchos cristianos, siendo conocedores de muchos años, muy antiguos, igual caen en errores, caemos en errores, ¿no es cierto? Porque no hemos crecido quizás en muchos temas de la palabra. Y es importante crecer para tener una buena base, para saber dónde está fundamentada nuestra fe. Eso es. Yo quisiera que el Señor les bendiga y que a través de esta palabra, ¿no es cierto?, nos animemos para que cada vez que nos reunamos aquí: Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? Señor, yo quiero crecer en ti, yo quiero crecer, yo quiero tener más conocimiento de la palabra, quiero servirte más, porque esto me va a llevar a eso. Cuando yo crezco, cuando ya estoy maduro, el Señor me va a ir dando más responsabilidades. Cuando yo estoy recién en el proceso del crecimiento, como el estudiante de primer año básico, ¿no es cierto? Ellos están aprendiendo recién, no les podemos exigir mucho, pero ya a medida que la persona va madurando en el Evangelio, se le van exigiendo, se le van pidiendo, no exigiendo tanto, pero es pidiendo que pueda hacer otras cosas aquí en el reino. Este es el reino de Dios, cuando nos reunimos como iglesia. ¿Me fijan? Por ejemplo, que nos piden orar. Para muchos, a lo mejor, bueno, tenemos varios hermanos y hermanas que son nuevitos en el Evangelio y ha sido una novedad. Y no sé, hacerles pedir que lean un versículo, que busquen una palabra, todo eso es como están creciendo. ¿Me fijan? Por eso se les delega esa responsabilidad. Entonces, cada una de estas cosas es importante entenderla. Pero como les digo, crecer en la gracia de Dios es conocer más de Dios, es conocer más del Señor. Y por eso también podemos aprender a amarle más a Él, porque le conocemos más también. Les voy a pedir que tengamos un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos este alimento tan sólido, tan especial, Señor, que es el que nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Pedimos, Señor, que en nuestro corazón siempre esté el anhelo, siempre esté el deseo, Señor, de poder buscar, de anhelar buscar de ti, para crecer más en ti cada día. Y a través de esto también poder servir, Señor, en tu reino. Te doy gracias por este hermoso grupo, gracias por cada uno de los que nos reunimos hoy, y te pido una bendición a cada uno también en forma especial, a cada una, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.